Una de las pocas cosas que está bastante claro es que no hay un perfil único. Puede haber personas que tengan características comunes, que la trayectoria de radicalización repita experiencias similares, pero las características, por un lado, psicológicas y por otro lado, el origen social de, y las experiencias vitales de las personas que se han radicalizado varían bastante. Varían bastante. Hace muy difícil trazar un único perfil sin dejar muchos ejemplos fuera. Así que, como mucho podría decirse que de haber perfiles los hay en plural, pero no en singular. Hay personas con más o menos educación que se han radicalizado, personas en situación económica precaria que se han radicalizado y personas en una situación económica desahogada, hombres, mujeres radicalizados a partir de distintas edades, unos más jóvenes, otros en plena edad adulta, con una situación civil diferente, unos casados, otros solteros, unos casados con hijos, otros sin hijos, algunos con antecedentes delictivos, otros no, etcétera. Hay muchísima variabilidad, así que es bastante engañoso hablar de perfiles en la mayoría de los casos. Bueno, lo que es común, pero es una característica muy general, muy abstracta, es que en algún momento de la vida de todas las personas que se radicalizan hay una situación de desorientación, descontento, desarraigo que genera un cambio en sus vidas y que ese cambio implica un proceso de resignificación de sus vidas, de asunción de una nueva identidad que, si se radicalizan, coincide con la identidad que ofrece la ideología y el proyecto radical de los yihadistas. En algunos son crisis absolutamente personales, en otro es el impacto de algún acontecimiento de interés, de relevancia política, social en el mundo musulmán o en relación a la comunidad musulmana. En otros, lo más importante, en muchos lo más importante es el entrar en contacto con personas que ya se están radicalizando o que se han radicalizado. O el reconocer que personas con las que ya se tenía una relación previa, una relación que incluso puede ser de parentesco, en otros casos de amistad, en otros casos de vecindad, se mueven ya en la órbita de las ideas y de las actividades radicales. Sí, se pueden dar casos de autorradicalización y se han dado, pero de autorradicalización exclusivamente a través del consumo de propaganda online o de la comunicación a través de Internet son muy pocos casos. En la mayoría de los casos, aunque Internet llegue a cumplir un papel muy importante, tarde o temprano hay una interacción directa y una vinculación a otras personas o empiezan a moverse en el entorno de otras personas que están radicalizadas o que están ya integradas en grupos radicales. Bueno, esa es una de las preguntas más difíciles de responder. Que uno esté radicalizado, es decir, que esté plenamente identificado con la ideología, con el proyecto yihadista, no significa o no garantiza que uno tenga la motivación suficiente como para poner su vida en riesgo o incluso estar dispuesto a sacrificarla en el caso de tomar la decisión de participar en una actividad terrorista. En algunos casos, ese paso viene facilitado porque otras personas con las que se ha vivido, se ha compartido el proceso de radicalización o que han desempeñado el papel de reclutadores o de dinamizadores facilitan el paso a la acción, pues ayudando a desplazarse a una zona de conflicto o proporcionando, digamos, un mínimo adiestramiento práctico para poder llevar a cabo una acción concreta, etc. Cuando un individuo está, sin embargo, aislado, en una situación de aislamiento, se ha radicalizado, pero está en una situación de aislamiento, por ejemplo, aquellos que realmente se autorradicalizan sin contacto con
sin ningún contacto significativo con otras personas, suele ser más difícil, suele ser menos frecuente que se acabe dando el paso a la acción. Pero bueno, también depende mucho de a qué llamemos acción, porque la acción no es solo implicarse en la realización directa de un atentado. La acción puede ser difundir propaganda para otros, tratar de captar a otras personas, obtener fondos para enviarlos a grupos radicales, etc. Depende de cuál es la actividad o actividades principales que estén desarrollando en apoyo a la yihad, la red o el grupo en el que se integran las personas radicalizadas, es más o menos probable, más o menos fácil pasar a la acción en el sentido de comprometerse a realizar un atentado y finalmente ejecutarlo. Bueno, lo que la experiencia del último año, desde que realmente Daesh perdió la mayor parte del territorio que había controlado, terminó de perderlo ya hace un año, ahora ocupa una muy estrecha franja en un punto muy concreto del sureste de Siria. La experiencia del último año es que esa pérdida de poder territorial ha perjudicado enormemente su imagen, ha perjudicado a su actividad propagandística y que eso se ha traducido en una reducción drástica del riesgo de atentados en Europa por parte de personas que se identificaban con Daesh. Dicho esto, la ideología no solo de Daesh sino de Al-Qaeda se sigue difundiendo a través del ciberespacio sin grandes dificultades y es muy difícil parar esa dinámica comunicativa. Se siguen deteniendo a personas que están realizando labores de reclutamiento, así que el riesgo existe, pero el riesgo era mayor cuando Daesh estaba en una situación de poder como la que tenía y en la que había conseguido ser percibido como digamos la organización victoriosa frente a Al-Qaeda por su capacidad para no solo controlar territorios, sino para regular la vida y ofrecer un proyecto de vida dentro del califato que ninguna otra organización yihadista había conseguido antes. Eso parece bastante claro que fue un plus de motivación muy importante, sin el cual es difícil explicar, por ejemplo, la dinámica de movilización hacia Siria desde Europa, además de desde países árabes. Así que los procesos, las dinámicas de radicalización van a continuar, pero normalmente si las cosas siguen funcionando como hasta ahora, cuando una organización que trata de captar y que trata de inspirar a otros para que actúen en su nombre pierde poder, también pierde reclamo y pierde capacidad de influencia.